Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Los invito a dar un recorrido por la vida de Manuel Belgrano para conocerlo más y por su obra para admirarlo y agradecerle. Un hombre que podría haber vivido con todas las comodidades por nacer en una familia adinerada, pero que prefirió dar su vida por nuestro país. Comenzamos, los invito. El nombre completo, fíjense qué largo era, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y nació un 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, muy cerca de la iglesia de Santo Domingo, y murió en el mismo lugar el 20 de junio de 1820. Si observan, este año, en el 2020, se cumplieron 250 años de su nacimiento y 200 años de su fallecimiento. ¿No es motivo para conmemorar estas fechas? Les cuento un poquito más. Su mamá, María Josefa González Caseros, nació en Buenos Aires, mientras que su papá fue Domingo Belgrano y Peri, italiano, pero como se trasladó a España, se nacionalizó español. El padre será un tema para conversar, muy interesante y muy importante en la vida de Belgrano. Este matrimonio, sigo contándoles, tuvo 13 hijos, 5 mujeres y 8 varones. Y Belgrano, Manuel, fue el cuarto hijo. Lo bautizaron en la Catedral de Buenos Aires. Si volvemos a su fecha de nacimiento, podremos descubrir que Belgrano nació antes de la creación del virreinato, 6 años antes. En 1770 todavía pertenecíamos al Perú, como lo ven en el primer mapa. Y recién 6 años después seríamos un propio virreinato. En 1770 Buenos Aires no era capital de virreinato, por lo tanto la ciudad era muy pequeña, con muy escaso desarrollo, con calles de tierra, construcciones pequeñas, ¿sí? Fue avanzando a lo largo de los años. Esta es la casa donde nació Manuel Belgrano. De ella no quedó nada, se destruyó y se construyó en su lugar un edificio muy grande, muy importante, en la calle Avenida Belgrano, al 470. Lo que sí vamos a encontrar es una placa que recuerda el lugar donde nació y murió Manuel Belgrano. Volvamos un poquito al padre. Yo les conté que era comerciante y que era español, era italiano nacionalizado español. Era comerciante, vendía todo tipo de productos, cuero, plata, lana de vicuña, azúcar, yerba mate, ponchos, vinos, tabaco. Pero, como muchos de los comerciantes de esa época, compraba y vendía esclavos. Sí, como lo escuchaste, en esa época era común que el comerciante también comerciara esclavos. Contradictorio, ¿no? Porque de un padre que compraba y vendía esclavos surge un hijo que da su vida por la libertad. Y ya veremos por qué. Leo unas palabras escritas por el mismo Belgrano en su autobiografía, y se refiere específicamente al padre. La ocupación de mi padre fue la de comerciante, y como le tocó el tiempo del monopolio, adquirió riquezas para vivir cómodamente y dar a sus hijos la educación mejor de aquella época. Habla de monopolio, habla de educación. Veamos esos temas. Por un lado, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, Buenos Aires se transforma en capital. Recordemos que en esos tiempos existía esto que decía Belgrano, monopolio. Es decir, que podíamos comerciar únicamente con España. Favoreció la actividad comercial de muchas personas, en especial del papá de Manuel. Domingo Belgrano tenía una de las mayores fortunas de la época. Dicen algunas fuentes que estaba ubicado en el 5º lugar de los más adinerados. Pertenecía a la élite. Por este motivo yo les decía antes que el creador de la bandera podría haber elegido vivir en el lujo y en las comodidades. Tenía el dinero suficiente. Pero también habla de la educación.
el dinero que tenía el papá le permitió a Belgrano tener una gran educación. Y para él era un tema súper importante. Hasta donó parte del dinero que ganó para crear escuelas. Pero veamos un poquito más detenidamente este tema. En la época del virreinato, ¿cómo era la educación? Si bien habían escuelas donde enseñaban a leer y a escribir, muy pocos asistían. La educación no era obligatoria y muchos niños comenzaban a trabajar desde pequeños ayudando a las casas o aprendían oficios para poder subsistir en su vida. Y las mujeres, muy pocas accedían al estudio, ni siquiera las que pertenecían a la élite, muy pocas. Imagínense que si pocos eran los que tenían la posibilidad de alfabetizarse, muchos menos cursarían el nivel secundario y la universidad. Y atención, que en el virreinato no había universidades. Si querías realizar una carrera universitaria, tenías que viajar a Europa, a algún país de Europa, a cursarla. ¿Y qué pasó con Belgrano? Volvamos a Manuel Belgrano. Aprendió a leer y a escribir en el convento de Santo Domingo, que estaba muy cerca de su casa. Continuó sus estudios en el colegio de San Carlos. Si bien este lugar estaba cerca, también como el colegio, como la iglesia de Santo Domingo, él tenía que permanecer toda la semana dentro del colegio y a su casa podía ir los fines de semana. Esto se llama ser pupilo y era la modalidad que existía en esa época. Así que imagínense que Belgrano desde muy pequeño tuvo que separarse de su familia y vivir en la escuela. Y a los 16 años viajó a España para seguir una carrera universitaria. Como tenía dinero el papá, pudo enviarlo a España. Unas curiosidades para que tengamos en cuenta. Este colegio San Carlos, donde estudió Belgrano hasta los 16 años, hoy es el Nacional Buenos Aires, tan conocido en nuestra ciudad. Y la universidad donde fue a estudiar Belgrano fue la Universidad de Salamanca de Valladolid. Y ahí es donde se van a gestar esas ideas de libertad que lo van a acompañar tanto a nuestro creador de la bandera. Y más curiosidades para que tengan en cuenta. En general, en la época colonial, el padre era la autoridad familiar y era el que tomaba las decisiones más importantes. Elegía al marido para sus hijas y decidía a qué se tenían que dedicar sus varones. Y damos un ejemplo concreto con Domingo Belgrano, jefe y autoridad de su familia. Decidió que sus mujeres fueran casadas con comerciantes. ¿Por qué? Porque él era comerciante. Y sus 8 varones, 1 sacerdote, 2 militares, 3 ocuparon cargos en la administración virreinal y 2 comerciantes. Ahora les pregunto, ¿dónde ubicamos a Manuel Belgrano? Sacerdote, militar, administrador, comerciante. A Manuel Belgrano le tocó ser elegido para ser comerciante. Sí, ustedes no se confundan con el tema de que estuvo en las guerras de la independencia como militar. Él no era militar, pero tampoco fue comerciante, porque en la Universidad de Salamanca, en vez de estudiar lo que le había indicado el padre, estudió Derecho. Significa que fue abogado y se recibió de abogado. Los invito a seguir viendo esta fantástica historia y en el próximo video trabajaremos más el tema de su obra. ¿Qué hizo Belgrano? Y cuando veas y escuches lo que hizo Belgrano por nuestro país, seguro que lo vas a admirar más todavía. Nos encontramos en el próximo video.